Buenos días, chicos. Bien, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces con la tercera. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a iniciar con la tercera clase de esta guía. Vamos a continuar con los ciclos termodinámicos. Entonces, ¿qué es un ciclo termodinámico? Vamos a ver primero un videito de introducción para que vayamos mirando a qué nos estamos refiriendo. En el ciclo Otto, el fluido de trabajo es una mezcla de aire y gasolina, que experimenta una serie de transformaciones. Son 6 etapas, aunque el trabajo realizado en 2 de ellas se cancela. Todo este proceso se realiza en el interior de un cilindro provisto de un pistón. Para esto miraremos el proceso completo del ciclo Otto en la siguiente animación. En esta animación podemos ver el comportamiento de los 6 ciclos en el diagrama presión-volumen. De esta manera, la primera etapa del ciclo Otto es la de admisión, la cual va del punto 0 al punto 1, como podemos mirar. La válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada en el cilindro de la mezcla de aire y de gasolina. Al finalizar esta primera etapa, la válvula de admisión se cierra, el pistón se desplaza hasta el denominado punto muerto inferior, que es este punto, que es la posición del pistón más alejado de la culata. La siguiente etapa es la de compresión adiabática, que está desde el punto
1 hasta el punto 2. La mezcla de aire y gasolina se comprimen sin intercambiar calor con el exterior. La transformación es, por tanto, isentrópica. La posición que alcanza el pistón se denomina punto muerto superior, que es la posición del pistón más alejado de la culata. El trabajo realizado por la mezcla en esta etapa es negativo, ya que ésta se comprime. La tercera etapa es la de explosión, que comprende desde el punto 2 hasta el punto 3. La bujía se activa, salta una chispa y la mezcla se enciende. Durante esta transformación, la presión aumenta a volumen constante. La cuarta etapa es la de expansión adiabática, que va desde el punto 3 hasta el punto 4. La mezcla se expande adiabáticamente. Bueno, les voy a resumir ahí un poquito para que vamos a entender. Entonces ahí está mostrando el ciclo de un motor de gasolina. Más o menos es ahí tratando de entender el ciclo de motor de gasolina. Nos están poniendo una relación de volumen y presión. Entonces durante ese ciclo suceden varios cambios. Esos cambios pueden ser tanto de volumen como de presión. Listo, lo que vemos como la clase pasada de los gases ideales, que en un gas pueden haber variaciones de presión, volumen y temperatura. En el ciclo de un motor, pues sucede exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de un ciclo termodinámico, estoy hablando de un cambio en esas variables. Por ejemplo, en un motor de gasolina estamos teniendo cambio de esas variables en cada uno de esos ciclos. Listo. Entonces vamos aquí a iniciar. ¿Qué es un proceso termodinámico? ¿Quién nos lee esa definición para colocarle aquí puntico de participación? Un sistema sufre un proceso termodinámico cuando hay algún tipo de cambio energético dentro del sistema, generalmente asociado a cambios en la presión, volumen, energía interna, la temperatura o cualquier tipo de transferencia de calor. Se Listo, dividen en... Gracias, Sofía. Bueno, ahí no Sí, les... Jasmine. Ah, Yasmin, pues yo ahorita a Sofía. Yasmin Casas. Bien, entonces ahí nos están hablando que es un proceso. Un proceso termodinámico suceden variaciones de esas variables. Puede ser de presión, puede ser de volumen. Cuando hablo de energía, estoy también relacionando temperatura. Recordemos que la temperatura es una variación de la energía de la agitación de las moléculas o cualquier tipo de transferencia de calor. Entonces, estas se dividen en tres procesos. Vamos a hablar de tres procesos básicamente. ¿Quién nos lee qué es un proceso isobárico? Este es un proceso en el que se mantiene constante la presión del sistema. P es igual constante. Ejemplo, representación gráfica y pregunta. No, eso no es para ya vamos a leer eso. Entonces aquí nos lo están diciendo. Isobárico significa un proceso en donde la presión no cambia. Vamos a poner aquí un ejemplo. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, cuando se calienta una olla destapada, tiene que estar destapada. Aquí empieza a calentar el agua, la temperatura del agua empieza a aumentar, el volumen de esta empieza a aumentar porque se transforma de líquido a gas. Al haber esa transformación de líquido a gas, pues aumenta el volumen, pero la presión sigue constante, porque la presión ahí no está sellado el recipiente, entonces la presión va a permanecer siempre constante. O sea, en este ciclo termodinámico lo que va a suceder es una variación entre temperatura y volumen. La presión va a quedar completamente igual. Listo. Quedó claro que es un ciclo, que es un proceso isobárico, chicos. Sí. Bueno, entonces un proceso isobárico es donde cambia la temperatura, el volumen, pero la presión permanece totalmente constante. Listo. Entonces, en el proceso de ebullición del agua, el recipiente abierto se efectúa a presión atmosférica constante.
Es decir, aquí la presión no cambia y nos están mostrando aquí la gráfica de volumen y temperatura. Entonces nos están mostrando para distintas presiones. Vamos a suponer que estas presiones fueran diferentes ciudades, por ejemplo, la presión atmosférica en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá. En cada ciudad, pues la presión atmosférica es diferente. Entonces, en la medida que va aumentando la temperatura, pues este volumen, esa cantidad de volumen va aumentando. Y dependiendo de la presión, pues va a suceder ese aumento. Bolívar, me apagas el micrófono, por favor, gracias. En la medida que va aumentando esa temperatura, ese volumen también va aumentando. En Medellín sucede lo mismo, pero como la presión es diferente, pues esa línea va a comportarse de manera diferente. La temperatura y el volumen van aumentando, pero con esta presión diferente. Mientras que, por ejemplo, en Bogotá, como la presión allá es menor, entonces va a suceder un cambio de una variación entre volumen y temperatura también diferente. Entonces, ¿cómo es la gráfica de volumen y temperatura en un proceso isobárico? Pues es una gráfica de proporcionalidad directa. Significa que cuando aumenta la temperatura, recordemos la clase pasada, aumenta también el volumen. ¿Listo? Bueno. A partir del ejemplo que yo expliqué ahorita, ¿quién me dice otro ejemplo diferente de un proceso isobárico, en donde la temperatura y el volumen cambie sin que cambie la presión? Chicos, a ninguno se le ocurre un ejemplo. Bueno, entonces queda como tarea para entregar ahorita. Escribir otro ejemplo de un proceso isobárico. Vamos entonces con el... ¿Quién nos lee la definición? Este es un proceso en el que el volumen del sistema se mantiene constante. V igual a constante. Muy bien. Entonces aquí nos están hablando de un proceso en el que el volumen no cambia, es decir, el volumen permanece igual. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico, la olla a presión. Aquí el volumen no va a cambiar en lo absoluto. Recipiente de paredes gruesas que contiene un gas determinado al que se le suministra calor y observamos que la temperatura y la presión interna se elevan, pero el volumen mantiene igual. O sea que aquí todo lo demás aumenta, pero el volumen permanece totalmente constante. Listo. ¿Cómo es una gráfica de un proceso? De un proceso a volumen constante. Entonces, la gráfica, espera un momentico, rápido. La gráfica es igual que la otra. Cuando la temperatura aumenta, recordemos en una olla a presión, ¿qué es lo que sucede? Cuando la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la presión? Sube. La presión sube. Aquí nos están colocando varios tipos de volumen. Supongamos que sea una olla pequeña, una olla mediana, una olla grande. Pues dependiendo del tamaño de la olla, pues va a ser esa gráfica. En la medida que la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si temperatura aumenta, presión aumenta. Si temperatura aumenta, presión aumenta. Pero pues esa línea pues va a depender de qué tan grande también sea la cantidad de gas que contenga dicha olla. ¿Listo? Entonces esta sería una gráfica de presión versus temperatura. Cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Bien, esta la dejamos también ahorita. ¿Y qué es un proceso isotérmico? ¿Quién no lo lee? Este es un proceso donde la temperatura del sistema se mantiene constante. T igual a constante. Es decir, en este proceso la temperatura no cambia. Vamos a ver un ejemplo. El caso del termo. Cuando guardamos el café en un termo, resulta que eso es un sistema que está diseñado para que la temperatura se conserve. Entonces, ese podría ser un ejemplo de sistema a temperatura constante. ¿Listo?
Una representación gráfica. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, el ejemplo que yo puse de la jeringa, ¿recuerdan? Cuando yo tengo una jeringa y varío la presión y el volumen, pues en esa jeringa no está sucediendo ningún cambio de temperatura. La temperatura es la misma, pero sí está cambiando la presión y el volumen. ¿Cómo cambia esa presión y el volumen? Recordemos que a mayor presión, menor volumen. ¿Sí lo recuerdan? Por ejemplo, aquí estábamos a una presión bajita cuando tenía cierta cantidad de volumen, pero cuando yo hacía una presión, este volumen disminuía. Entonces, una gráfica de presión contra volumen se va a observar de esta manera. Es decir, que en la medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. Mire que va como en sentido inverso, ¿ya? Porque en la medida que esta presión aumenta, mira que aquí la presión está aumentando hacia arriba, el volumen está disminuyendo en esta dirección. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Entonces aquí nos piden hacer una gráfica de volumen y temperatura para la siguiente situación. Vamos a considerar un sistema cerrado en el cual se encuentra presión constante, 750 milímetros de mercurio. Me están diciendo que la presión de ese gas es 750. Partiendo de los siguientes datos, realice la gráfica de volumen y temperatura. Entonces me están diciendo, analice este gas cuando la temperatura esté a 45, a 58 y a 69 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura va a ir aumentando. Por lógica, sin necesidad de ir haciendo la gráfica, si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Recordamos el primer ciclo. Sube. El volumen aumenta, muy bien. Entonces, cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta y eso lo tenemos que evidenciar aquí en una gráfica, entonces como ascendente, o sea, que va creciendo. Entonces, aquí muestran la solución. Recordemos, aquí les voy a dar el detalle de cómo se hace. Me están pidiendo calcular un volumen. Entonces, recordemos que el volumen, partiendo de la ecuación del gas ideal, recuerde que todo se hace con la ecuación del gas ideal. El volumen de la clase pasada vemos que se determinaba con la constante, número de moles, temperatura y presión. Entonces no es sino reemplazar esos valores que nos dan ahí. Nos están diciendo que la presión es 750, que la temperatura, recordemos que la temperatura es en grados Kelvin, entonces si es en grados Kelvin, este 45 grados Kelvin hay que sumarle 273. Entonces sería 45 más 273. 318. El número de moles 0.475. Y la constante que es 36. No, 62.36. Esa nunca va a cambiar. Listo. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo de la clase pasada, multiplicamos esto, por esto, y el resultado lo dimos por 750, vamos a obtener el volumen. Vamos a obtener el volumen que aparece aquí. Para el caso de 318, la temperatura 318 sería 12.56. Si aumenta la temperatura, a 331, que vendría siendo estos 58 grados centígrados, el volumen entonces aumentaría a 13.07. Si aumenta la temperatura a 342, el volumen sería 13.51. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿de dónde salieron estos valores de aquí? Estos de aquí es la temperatura que está en grados Kelvin.
Los valores que están poniendo aquí abajo en temperatura son estos de aquí, 45, 58, 69. Entonces, si nos vamos a mirar, son 318, 331 y 342. ¿De dónde salió eso? Sumar de este 45 grados más 273, 58 más 273 da esto, 69 más 273 da esto. Y el volumen, pues, del cálculo que hicimos, aquí utilizando la ecuación del gas ideal. 62 por 0.475 por 318 dividido 750 da 12.56 litros, así como lo explicamos en la clase pasada. Listo. Entonces, si yo hago todos los cálculos del volumen, para cada una de esa temperatura, pues me debe dar una línea creciente. Y eso tiene sentido. Que recordemos que en un ciclo a presión constante, cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. ¿Listo? Henao, ¿me apagas el micrófono, porfa? Bien. Bien. Entonces, ese sería entonces el ejemplo para presión constante. Vamos por acá. Si es un cálculo a volumen constante, entonces ahí se va a mirar la variación entre presión y temperatura. ¿Cómo sería esa variación? Pues nos están dando aquí el volumen de 3.4 litros, la cantidad de gas y la temperatura en cada caso. O sea que habría que calcularlo 3 veces. La temperatura va a ir aumentando de 329 a 360. ¿Qué sucede con la presión cuando aumenta la temperatura? Va aumentando. Entonces vamos a ver también una gráfica por ese mismo estilo. ¿Cómo se calcula eso? Pues partiendo también de la ecuación del gas ideal. Recordemos la clase pasada, que de la ecuación del gas ideal P por B igual a constante por número de moles por temperatura. Si necesito hallar la presión, pues este volumen pasaría a dividir, o sea que la presión sería igual a constante por número de moles por temperatura sobre volumen. Si voy a calcular el primer dato, por ejemplo, para esta primera temperatura, pues entonces reemplazo con esta temperatura. ¿Y los demás datos cuáles son? Volumen 3.4, cantidad de gas 0.856, 3.4, 0.856, temperatura 329, la primera temperatura, y la constante 62.36, perdón. Por 329. Listo, entonces quedaría algo como así. Para hallar, por ejemplo, la primera presión sería este, por este, por este. Multiplico todo esto y el resultado lo divido por 3.4. Al final voy a obtener una presión de 5.165 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, al multiplicar esto de arriba y el resultado dividirlo por lo de abajo, obtengo 5.165. Listo. Entonces, si vamos a observar los demás resultados, vamos a mirar por acá. Entonces aquí me están diciendo cómo reemplazarlo. Creo que acabo de hacer yo en el tablero. Entonces observemos, a 329 grados Kelvin, la presión es 5.165.
Si aumenta la temperatura a 358, ¿cuánto me da la presión? 5.620. Mire que la presión va aumentando. Si la temperatura aumenta a 360, la presión queda a 5.656 y así sucesivamente. Es decir, que en un proceso en donde, donde el volumen es constante, mientras que aumenta la temperatura, la presión también está aumentando. ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Sí. Ok. Sí. Y por último, por aquí nos ponen otro ejemplo, que es a temperatura constante, es decir, que la temperatura va a permanecer igualita. Lo único que va a cambiar es la presión, es decir, en la medida que la presión aumenta, ¿qué va a suceder con ese volumen? ¿Qué sucede con el volumen en un sistema cuando la presión aumenta? ¿Recuerdan lo de la jeringa? ¿Qué sucede con el volumen cuando la presión aumenta? Baja. El volumen disminuye. Entonces aquí lo que deberíamos ver es una gráfica como inversa, es decir, como una curva así, que en la medida que el volumen aumenta, esa presión va a disminuir. Entonces nos están poniendo aquí varias presiones. Hay que determinar ese volumen. Entonces, ¿cómo se determina? Recordemos también con la misma ecuación del gas ideal. En este caso aquí, pues, como vamos a despejar volumen, presión pasaría a dividir, o sea que sería número constante del gas, número de moles, temperatura, dividido presión. Listo. Entonces, en ese caso, la constante es la misma. El número de moles, ahí nos están poniendo que el número de moles es de 0,789 y la temperatura es 330. 330. Y lo que cambia aquí la presión. Entonces la primera presión sería 759. Cuando está a 759 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué sucede cuando la presión está a 759 milímetros de mercurio? Vemos que cuando está a 759 el volumen es 21.4. Ven aquí el puntico. 759, volumen 21.4. ¿Qué pasa si la presión aumenta? 800 milímetros de mercurio. ¿Qué sucedió con ese volumen? Disminuyó a 20. Si aumentamos a 820 la presión, ¿qué sucedió con ese volumen? Disminuye a 19 y así sucesivamente. Entonces aquí estamos viendo para cada uno de los aquí se equivocaron, eso es un error. El volumen es este de acá. Y en la medida que esa presión va aumentando, pues el volumen va disminuyendo en estos valores. Listo. Entonces, recuerden que todo parte de la ecuación del gas ideal. Estamos aplicando lo que vimos la clase pasada, la ecuación del gas ideal, para mirar cómo es la variación de esos procesos termodinámicos. ¿Listo? Bueno, esta es la tarea para la última tarea de esta guía ya, porque ya esta guía entonces la cerramos la otra clase con un cuestionario oral que vamos a hacer. Esta ya sería la última tarea de entrega. Vamos a hacer estos 3 problemas con base a lo que acabo de explicar. Entonces, en este primer problema, aquí les voy a dar una pequeña explicación de lo que hay que hacer en la tarea. En este primer problema me están hablando de un balón que contiene un gas. Está inflado. Al inflar un balón en la noche fría se observa que en la mañana se ha desinflado ligeramente. Eso tiene una explicación. La disminución de la temperatura genera una disminución en el volumen del aire, que se encuentra en el balón. Entonces el problema que le están poniendo es el siguiente. Van a considerar un balón que vive en Leticia, de una niña que vive en Leticia. La presión allá en esa ciudad dicen que es de 751. Ahí le están dando la presión. Infla su balón en la noche a 18 grados centígrados. Esos 18 hay que convertirlos a Kelvin. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace.
Y vamos a calcular la variación del volumen en diferentes momentos del día. O sea que hay que hacer 3 cálculos. Cuando está a 18 grados, cuando está a 16 grados y cuando está a 14 grados. ¿Cómo lo van a hacer? Explico aquí. Entonces están pidiendo calcular un volumen. Entonces, si partimos de la ecuación del gas ideal, si en la cosa del balón le están pidiendo calcular un volumen, ¿qué hago con esta presión? Pasa a dividir. Pasa a dividir, o sea que el volumen lo van a calcular multiplicando la constante por número de moles por temperatura dividido presión. Aquí les estoy mostrando pues cómo hacer más o menos la tarea. Aquí me están dando la temperatura, pero en grados Celsius. Hay que calcular 3 temperaturas. Cómo va aumentando cómo va cambiando ese volumen en la medida que la temperatura va disminuyendo. Mira que aquí está disminuyendo. Entonces, como está en grados Celsius, hay que pasarlo a Kelvin. Me explico. 18 grados Celsius no es sino sumarle 273 y entonces eso me queda 8 y 3, 11, 7, 8, eso queda 291. O sea que aquí en temperatura van a colocar 291. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, la constante, lo mismo, 62.36 por número de moles no lo están dando, pero para todos los ejercicios vamos a colocar media mol, o sea, 0.5. ¿Sí estamos claros? O sea, en todos los casos de todos los ejercicios vamos a colocar 0.5 moles por 291 dividido la presión en esa ciudad, que me están diciendo que la presión en Leticia es de 751. Listo, eso les va a dar un valor. Eso sí no se los voy a colocar. Esto aquí, al multiplicar esto y ir por esto, les va a dar un valor, un volumen. Eso sería para esta temperatura. Luego le están diciendo, ¿qué pasa si la temperatura reduce a 16 grados? Entonces hacen el mismo cálculo, pero en vez de 16, pues esto ya se redujo 2 grados. Entonces ya aquí serían 289 y aquí 289. Y hacen el mismo cálculo. Entonces van a obtener 3 volúmenes. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Luego me repite lo de la fórmula de Kelvin. De Kelvin a la temperatura en grados Celsius le suman 273. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, a 16, 18 o 20 grados le suman 273 para obtener la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí quedó claro? Y ya lo otro es como en la otra clase, simplemente 62.36 por 0.5 por la temperatura en Kelvin dividido 751. Ok. Bueno, el segundo problema, están hablando de una lata de esas de desodorante o de cualquier elemento que esté envuelto en una lata, el cual el volumen del gas, aquí estamos hablando de procesos isocóricos. Dentro de la lata de aerosol es constante a temperatura ambiente. Si la temperatura sobrepasa cierto valor, es decir, si usted calienta una lata de estas, se puede convertir en una bomba porque la presión aumenta y esta puede explotar. Entonces me están diciendo, una lata de aerosol lo máximo que soporta son 3 atmósferas. Más de ahí no puede soportar. La pregunta es, calcule la variación de presión al aumentar la temperatura en una lata de aerosol a 24, 40 y 100 grados Celsius. Entonces ahí es lo mismo. Están pidiendo calcular la presión. Vamos a suponer en este caso que el volumen de la lata sea de 1 litro. O sea, para esa situación, voy aquí a explicarla, porque no colocan qué volumen tiene la lata, pero entonces la vamos a inventar. Vamos a suponer que el volumen es 1 litro. Me están pidiendo calcular la presión. Entonces, si vamos a calcular la presión, este volumen pasa a dividir, recordemos, y entonces es lo mismo. Divido volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Aquí me están dando 3 temperaturas. Entonces lo mismo, vamos a convertir estas 3 temperaturas a Kelvin y vamos a calcular cómo cambia esa presión. ¿Cómo lo calculamos? Pues con esta formulita. Aquí 62.36 por 0.5 por la temperatura que le den, no recuerdo ahí qué temperatura estaban poniendo. Aquí sería 24 grados centígrados. Entonces, por esa temperatura, por 24 centígrados, que en Kelvin equivalen a 4 y 3, 7, 2 y 7, 9, 297. Por 297 dividido 1 litro. Entonces, para el caso de la lata de aerosol, vamos a suponer que el volumen es 1 litro. Entonces, van a hacer los cálculos de las 3 presiones, porque hay que calcular 3 presiones con 1 litro. Y entonces, aquí el que cambia la temperatura están a 24, a 40 y no recuerdo la otra. ¿Listo? Entonces, es hacer este mismo cálculo para estas 3 presiones. ¿Listo? Ese sería el segundo ejercicio. Y el tercero, están hablando de los peces que viven en profundidades gigantes. Entonces es lo mismo. A partir de la ecuación de los gases se ha de calcular la variación del volumen, o sea que es lo mismo que en el ejemplo 1. Si se encontraran a estas presiones 200 atmósferas, 150 atmósferas, 100 atmósferas. ¿Listo? Entonces aquí ya la presión estaríamos hablando en atmósferas, hay que buscar cuánto vale la constante en atmósferas para calcular ese volumen al que se expanden los pececitos. Vamos a suponer lo mismo, que el volumen del pececito también equivale a 1 litro. El volumen es 1 litro. Entonces, ¿qué pasa cuando ese volumen empieza, cuando esa presión empieza a disminuir o aumentar? ¿Sí quedó claro cuál es la tarea? Sí. Bueno. Entonces está la tarea para dentro de 8 días. Entonces dentro de 8 días dígame. Hay que hacerle gráfica a los 3. No, simplemente los 3 valores. Simplemente, por ejemplo, en cada uno hay que calcular 3 valores. Como, por ejemplo, aquí, ¿cómo varía la presión cuando baja la temperatura en estos 3 casos? Entonces se calculan 3 presiones. Aquí en este caso, ¿cómo varía la presión? Entonces hay que calcular 3 presiones. O sea, la presión para cada uno de estos casos. Y aquí, ¿cómo varía el volumen cuando el pececito está sometido a 3 presiones diferentes? Ya, de hecho, aquí hablan de que estos peces, si salen a la superficie, se pueden reventar porque ellos están diseñados para soportar presiones gigantescas de 200 atmósferas. Entonces, ahí van a calcular ustedes cómo aumentar el volumen de ese pez, y un aumento del volumen puede implicar también que el pez se pueda reventar. ¿Listo? Entonces, aquí es calcular 3 volúmenes. ¿Listo? O sea, en cada uno de los casos es calcular tres elementos de cómo varían la presión o el volumen. ¿Sí quedamos claros? Profe, Dígame. aparte de los 3 problemas, también hay que hacer el ejemplo de un coso isobárico. No, vamos a dejarlo así, bueno, para que no quede tanta tarea, porque esta tarea es un poquito larguita. Listo, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer nada más estos 3 problemitas y ya listo. Ok, chicos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? De todas maneras, recuerden que por WhatsApp me pueden hacer cualquier preguntita. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Ok. Feliz día para todos. Lo mismo, profe.